Hola a todos y bienvenidos. Hoy les hablo sobre un tema que muchos han oído mencionar, las indulgencias plenarias. Quizás se les haya dicho que para obtenerlas, es necesario realizar un largo viaje hasta Roma y pasar por una puerta santa. Pues bien, les anuncio de inmediato que no es tan complicado. Hoy descubrirán que para obtener las indulgencias plenarias, no es obligatorio hacer una peregrinación a Roma, que se pueden conseguir incluso 2 indulgencias en un día y, finalmente, que no es necesario pasar por una puerta santa. El jubileo es una ocasión realmente especial, un momento para renovar nuestra relación con Dios, para detenernos un instante y reflexionar sobre nosotros mismos. Y precisamente en esa óptica, las indulgencias plenarias representan ese don de gracia que nos ayuda a reparar esa deuda espiritual que cada uno de nosotros, con pequeños errores, lleva dentro. En el vídeo de hoy les explicaré cómo, gracias a gestos cotidianos, oraciones sinceras y actos de caridad, podemos obtener la indulgencia sin tener que tomar un largo vuelo hasta Roma o hacer fila para pasar por una puerta santa. Es un camino al alcance de todos, formado por pequeñas acciones que, sumadas, tienen un enorme valor espiritual. Así que si se están preguntando cómo pueden beneficiarse de esta oportunidad especial, quédense conmigo, más adelante veremos, paso a paso, cuáles son las condiciones y las alternativas prácticas para obtener las indulgencias plenarias. Ahora pasamos al meollo del asunto, ¿qué es exactamente una indulgencia plenaria? Sé que el término puede sonar algo técnico, pero en realidad es un concepto muy simple y profundo. Piénsenlo así. Cuando cometemos un pecado, es como si, inconscientemente, claváramos un clavo en un hermoso muro que representa nuestro espíritu. La confesión o el arrepentimiento son como el acto de retirar el clavo, el pecado es perdonado. Sin embargo, incluso después de quitar el clavo, queda un pequeño agujero, una herida que necesita ser reparada. Y aquí es donde entra en juego la indulgencia plenaria. Es ese yeso espiritual que nos ayuda a arreglar el agujero que quedó, eliminando la pena temporal ligada a nuestros pecados ya perdonados. No estamos hablando de borrar la culpa, porque esa, gracias a la confesión, ya está perdonada. En cambio, la indulgencia nos ayuda a reparar ese pequeño daño residual, para que nuestro corazón pueda volver a sentirse completamente en paz con Dios. Por eso, aunque la explicación pueda parecer un poco hazlo tú mismo, en realidad nos enseña una lección importante. La vida se compone de pequeños ajustes. Al igual que en casa, donde una pequeña reparación hace que todo sea más armonioso, en nuestra vida espiritual, estas atenciones nos ayudan a devolver el orden y la serenidad a nuestro ser. En resumen, la indulgencia plenaria es una invitación a no dejar que esas pequeñas heridas queden abiertas, sino a cuidarlas con el corazón, a través de la oración, la caridad y otras acciones positivas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para beneficiarse de esta gracia y cómo podemos ponerlas en práctica cada día? Quédense con nosotros, que el camino apenas está comenzando. ¿Cuáles son las condiciones básicas para poder obtener una indulgencia plenaria? No se preocupen, no es nada complicado, es como seguir una receta sencilla para preparar un buen plato de pasta. En primer lugar, para poder beneficiarse de una indulgencia, es necesario estar en la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que debemos tener el corazón limpio, haber recibido el perdón por nuestros pecados graves, por ejemplo, a través de la confesión. Es como cuando limpias una ventana, si hay suciedad, la luz no pasa. De la misma manera, para acoger de la mejor forma la gracia de Dios, debemos liberarnos de los obstáculos que nos separan de Él. Luego es fundamental estar en comunión. Esto significa asistir a la misa y recibir la comunión. Y no se preocupen si no pueden hacerlo exactamente el mismo día del evento, porque es posible hacerlo también unos días antes o después. Piénsenlo como una revisión médica, lo importante es mantener el estado de bienestar. Otra condición importante es la oración. Aquí la regla es sencilla, recitar el credo y algunas oraciones básicas como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre. Estas oraciones son nuestra forma diaria de mantenernos en contacto con Dios, tal como una llamada telefónica con un amigo querido. Por último está la actitud interior. No basta hacer todo a nivel exterior, hay que tener realmente el deseo de limpiar el propio corazón, dejando de lado cualquier apego al pecado, incluso si se trata de esas pequeñas cosas que a veces parecen poco importantes. Imaginen tener que hacer un poco de limpieza en casa. No se trata solo de ordenar los objetos, sino de eliminar ese molesto polvo que se acumula con el tiempo. Entonces, resumiendo, para obtener la indulgencia plenaria es necesario tener el corazón en paz,
participar activamente en la vida de la Iglesia, orar con sinceridad y comprometerse a dejar de lado todo lo que pueda obstaculizar nuestro camino espiritual. Es un camino formado por pequeños gestos diarios que, sumados, nos ayudan a crecer en la fe. Espero que ahora les quede más claro cómo prepararse para este don especial. Ahora veremos cuáles son las vías alternativas para obtener la indulgencia, incluso sin tener que viajar hasta Roma. Quédense con nosotros, el camino continúa. Aunque no puedan viajar a Roma o pasar por una puerta santa, existen muchas maneras alternativas de obtener la indulgencia plenaria. Es realmente un camino al alcance de todos, formado por pequeños gestos cotidianos. En primer lugar, sepan que cada diócesis tiene su puerta para la indulgencia, basta con visitar la catedral o las demás iglesias señaladas por el obispo. Así que si se les ocurre pasar frente a su iglesia de barrio, deténganse un momento, podría ser la ocasión perfecta para recibir la indulgencia. Pero eso no es todo. Otra vía importante está representada por las obras de misericordia. Aquí tenemos dos categorías: misericordia corporal, son esos gestos concretos, como dar de comer a los hambrientos, ofrecer un vaso de agua a quien tiene sed, visitar a los enfermos, acoger a los forasteros, asistir a los encarcelados o enterrar a los difuntos. Piensen, por ejemplo, en cuando preparan una comida caliente para un vecino en dificultades. Ese gesto no es solo un acto de solidaridad, sino también una forma de abrir su corazón a la gracia de Dios. Misericordia espiritual. Se trata de gestos que tienen que ver con el apoyo interior, como aconsejar a quien está en apuros, enseñar a quien lo necesita, consolar a quien está triste, amonestar a quien se está alejando del camino correcto o rezar por los demás. Incluso una palabra amable o un pequeño consejo ofrecido desde el corazón pueden marcar la diferencia. Además, hay pequeñas renuncias cotidianas que tienen un gran valor. Por ejemplo, podrían decidir abstenerse por un día del uso de las redes sociales u otra distracción, o si son fumadores o les gusta beber, intentar hacer una pequeña pausa. Y no olvidemos las prácticas consagradas, el Santo Rosario. Rezarlo en familia o en la iglesia es una forma sencilla y profunda de acercarse a Dios. La adoración eucarística. Dediquen al menos 30 minutos frente al Santísimo Sacramento para un momento de silencio y oración. Finalmente, hay un gesto particularmente especial, el acto heroico a favor de las almas del purgatorio. Si participan en 2 misas en el mismo día y realizan un acto de caridad, pueden obtener no solo la indulgencia para ustedes, sino también donarla a las almas de los difuntos. Un pequeño esfuerzo adicional que puede hacer una gran diferencia para quien necesita nuestro apoyo. En resumen, las posibilidades para obtener la indulgencia son realmente muchas y se adaptan a cada estilo de vida. Aunque no puedan hacer el viaje a Roma, su compromiso diario, su voluntad de ayudar y las pequeñas renuncias les permiten acceder a este precioso don espiritual. Ahora veremos ejemplos prácticos y cómo integrar estas acciones en la vida diaria. Gracias por estar aquí y por su compromiso en el camino de la fe. Veamos juntos cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria aquellas acciones que con sencillez y sinceridad nos ayudan a obtener la indulgencia plenaria. Ahora imaginen algunos ejemplos prácticos. Una pequeña renuncia diaria. Si están acostumbrados a revisar el teléfono cada 5 minutos, intenten dedicar 1 hora a leer un libro o simplemente a sentarse en silencio para rezar y reflexionar. Es un gesto sencillo, pero tiene un gran valor espiritual, tal como hacer un pequeño mantenimiento que mejora el ambiente de toda su vida. Un momento de reflexión durante la rutina matutina. Si cada día toman un café en el bar, ¿por qué no detenerse unos minutos en ese lugar, sentarse tranquilamente y agradecer por el día que comienza? No es necesario cambiar radicalmente la rutina, sino simplemente encontrar un momento para conectarse consigo mismos y con Dios. Un gesto de ayuda hacia el prójimo. Piensen en cuando ayudan a un vecino en dificultades, tal vez llevando a alguien una comida caliente o simplemente escuchando a quien necesita hablar. Estos pequeños actos de misericordia son acciones que marcan la diferencia, tal como reparar cada pequeña grieta en el hogar. En esencia, no es necesario realizar grandes hazañas para acercarse a Dios, son los pequeños gestos, hechos con el corazón, los que constantemente nos ayudan a rellenar esas pequeñas heridas residuales. Cada vez que elegimos renunciar a algo, detenernos a rezar o ayudar a quienes nos rodean, estamos trabajando para que nuestro ambiente espiritual sea cada vez más acogedor y ordenado. Espero que estos ejemplos les hayan hecho entender cómo cada pequeño gesto puede convertirse en una oportunidad para crecer en la fe. Recuerden, la belleza de la vida reside precisamente en la suma de estas pequeñas atenciones cotidianas.
Hemos llegado al final de nuestro camino. Ahora hagamos un breve resumen de lo que hemos aprendido y les lanzo una invitación especial para poner en práctica estas enseñanzas en su vida cotidiana. Hemos visto que las indulgencias plenarias no requieren largos viajes hasta Roma ni el paso obligatorio por una puerta santa. Con el corazón en paz, asistiendo a misa, rezando sinceramente, renunciando a algunas distracciones y realizando pequeños gestos de caridad, podemos obtener este don espiritual que repara esas pequeñas heridas residuales en nuestro ser. Piensen en este camino como un proyecto de renovación diaria. Cada pequeña acción, incluso un minuto extra de oración o una simple ayuda a un vecino, contribuye a fortalecer nuestro espíritu y a sintonizarlo con Dios. Es como realizar un mantenimiento constante de nuestra casa interior, para hacerla siempre acogedora y serena. Les agradezco de corazón por habernos acompañado en este recorrido. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta, comenten y compartan con quienes crean que puedan beneficiarse. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse los próximos profundizaciones sobre cómo vivir nuestra fe cada día. Concluyo invitándolos a involucrarse, a experimentar con estos pequeños gestos y a dejar que, día tras día, su corazón se abra cada vez más a la gracia de Dios. Que la paz y la luz del Señor estén siempre con ustedes. ¡Feliz Jubileo 2025!